15. ¿Y sus compañeros están en clases todavía? Se están conectando, profe. Ya. Tamara. Presente, profe, buenos días. Buen día. Melanie Aguirre. Policía de Aguirre. Ay, Presente, profe, buenos días. buen día. Daniela Barros, sí estabas, ¿no es cierto? Sí, profe. Mateo Bolaños. Presente, buenos días. Buen día. Valeria Bonifaz. Presente, buenos días. Buen día. Paulette, sí estás, ¿no es cierto? Sí, profe, presente. Josué Cruz. Presente, profe, buenos días. Buen día. Milena Enríquez. Presente, profe, buenos días. Buen día. Carol Erazo. Presente, profe, buenos días. Milena Falcón. Alexis Figueroa. Presente, profe, buenos días. Buen día. Scarlett Girón. Melanie Guamanis, estás. Ariel Pérez. Presente, profe. Brini Realpe. Presente. Lizeth Sánchez. Presente, profe, buenos días. Buen día. Ágata Cisalema. Buenos días, profe, presente. Buen día. Miguel Tuapanta. Buenos días, profe, presente. Buen día. Robert Saldumbide. Ya. ¿Quién se conectó ahorita? Scarlett Girón. Ya. Con ustedes me faltaba ver ya solamente un poquito que tiene que ver con la replicación del ADN, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner eso acá. Listo. Ya les comparto mi pantalla. Ya. Entonces, la clase pasada vimos, ¿no es cierto?, cómo se da el proceso de compactación de la cromatina y los tipos de cromatina que existen, ¿ya? Y ahorita vamos a empezar a ver cómo es que el material genético puede duplicarse para prepararse justamente a la fase de división celular, a la mitosis, para que la célula hija pueda heredar copias exactas del material genético de la célula madre, ¿ya? Solamente para recordarles, ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, al ADN como una de las macromoléculas orgánicas y habíamos visto que el ADN tiene, ¿no es cierto?, dos cadenas que son antiparalelas. Tenemos una de las cadenas que tiene un extremo 3', ¿no es cierto?, que es el extremo que termina por el grupo H de un azúcar, de uno de los nucleótidos, o sea, del nucleótido terminal, y el otro extremo, ¿no es cierto?, es una cadena que termina en un grupo fosfato que corresponde al último aminoácido de ese extremo, ¿ya? Entonces, hay una polaridad opuesta entre las dos cadenas del ADN. Eso es súper importante que recuerden ahorita, ¿ya? También otra cosa que es esencial es que recuerden la estructura que tienen los nucleótidos. Entonces, cada nucleótido está formado por un grupo azúcar, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. Y lo que va a ir variando, ¿no es cierto?, en cada uno de los nucleótidos es el tipo de bases nitrogenadas que nosotros podemos encontrar. Como bases nitrogenadas, nosotros vamos a tener las pirimidinas, ¿no es cierto?, que son bases nitrogenadas formadas por solamente un anillo. Entre estas podemos encontrar la citosina, la timina y en el caso del ARN, el uracilo. Y las purinas, que en cambio son bases nitrogenadas que están conformadas por dos anillos, ¿ya?
De ahí cada uno de los nucleótidos tiene, ¿no es cierto?, en su organización una pentosa, un azúcar de 5 fosfatos, y en el caso del ADN, este azúcar es una desoxirribosa, ¿ya? Ahora, las bases, ¿no es cierto?, nitrogenadas, son complementarias entre sí. Eso quiere decir que siempre una purina se va a unir a una pirimidina, ¿ya? Entonces, la adenina, que es una purina, siempre se va a asociar con una timina, y la guanina, la otra purina, siempre se va a asociar con una citosina, y esto fue descubierto gracias a las observaciones de Erwin Chargaff, que hizo estas observaciones en un montón de organismos y descubrió que siempre había, ¿no es cierto?, una regularidad en la cantidad de adeninas y timinas, guaninas y citosinas en los distintos organismos que él observó. Entonces, a esa regularidad se le conoce como regla de Chargaff, y es la que nos permite comprobar la complementariedad de las bases, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que nos va a importar aquí es, a partir de este momento, para hablar de la replicación del ADN, es el tema de la secuencia de nucleótidos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros podemos tener solamente 4 tipos distintos de nucleótidos en función de las bases nitrogenadas que están formando, ¿no es cierto?, estas secuencias. Entonces, para determinar la variabilidad del ADN, más importante que la cantidad de subunidades que conforman una molécula de unidades de ADN, o sea, qué cantidad de nucleótidos tiene un determinado fragmento de ADN, lo importante no es el número de nucleótidos, sino la secuencia de los nucleótidos, las secuencias que se van formando, ¿ya? Y en ese sentido, creo que esto yo ya les mencioné, cada una de estas secuencias, ¿no es cierto?, está determinada por la posibilidad de que una de las 4 bases ocupe una posición determinada. Esto creo que sí vimos con ustedes la clase pasada, no estoy muy segura, ¿ya? Pero para cada posición, nosotros tenemos 4 posibilidades. Entonces, si esta es mi cadena madre de ADN y esta cadena madre de ADN está formada por 10 pares de bases, ¿ya? Para mi primera posición yo tengo 4 posibilidades de nucleótidos. Puede ser una timina, una adenina, una guanina, una citosina. Para la segunda posición tengo igualmente 4 opciones. Para la tercera, 4 opciones. Para la cuarta, 4 opciones, y así sucesivamente hasta llegar a la 10ª posición. Eso quiere decir que si nosotros hablamos en términos de probabilidades, el código, ¿no es cierto?, la secuencia de ADN, la secuencia de pares de bases, se convierte como en un código de instrucciones genéticas, es como una clave. Y entonces el número de posibilidades que yo voy a tener depende del número de nucleótidos que yo esté considerando. Entonces, en esta secuencia de 10 nucleótidos, yo para cada posición tengo 4 posibilidades. Entonces, el número de combinaciones posibles que yo tengo es 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, o sea, 4 a la 10, porque en cada una de estas 10 posiciones yo puedo tener cualquiera de las 4 bases, de los 4 nucleótidos, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en una pequeña secuencia de solamente 10 nucleótidos, un organismo puede tener más de, esto en realidad es casi millones de millones, ¿no es cierto?, de combinaciones posibles. Entonces, con un sistema tan sencillo, basado solamente en 4 nucleótidos, las moléculas de ADN, por la cantidad de pares de bases que pueden llegar a tener, pueden llegar a codificar para una cantidad abrumadora de información. Y el proceso de replicación lo que asegura es que esa cantidad abrumadora de información sea copiada de manera precisa y específica para que pueda ser transmitida a la siguiente generación, ¿ya? Entonces, yo no sé si con ustedes vimos esto en la clase pasada, creo que no, ¿ya? Pero las funciones esenciales que cumplía el ADN, solo para recordarles, la primera es justamente almacenar, ¿no es cierto?, ser como el plano
de la información genética que necesita una célula para poder sintetizar todas las proteínas que le ayudan a llevar a cabo su metabolismo. La segunda función que tiene el ADN es justamente esta de poder copiarse y al poder copiarse, poder heredar la información genética de una célula a la otra y en una escala de tiempo más larga, ¿no es cierto? Que esta información pueda ser heredada de generación en generación y que así, ¿no es cierto?, garanticemos el proceso de herencia que está detrás de los mecanismos de evolución. La última función que tiene el ADN es que toda esa información que está almacenada pueda expresarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a expresar? Se va a expresar mediante una serie de procesos que están asociados entre sí, que son justamente el proceso de primero copia, ¿no es cierto? Luego el ADN se va a transcribir en ARN mensajero y este ARN mensajero se va a traducir a proteínas. De esto se trata cuando hablamos de expresión de la información genética, ¿ya? Entonces, en estos términos, cuando nosotros hablamos ya del genotipo de un organismo, estamos hablando del conjunto de información genética que puede ser heredable y que está contenida en el ADN. Esto para diferenciarles del fenotipo, vamos a hacer unos ejercicios relacionados a este tema cuando hagamos el laboratorio de genética mendeliana. El fenotipo es ya la expresión física del genotipo, ¿ya? Entonces, el fenotipo en realidad puede ser cualquier cosa, puede ser comportamiento, pueden ser proteínas, puede ser color de piel, puede ser, por ejemplo, proteínas que ayudan en el proceso de regulación de la temperatura, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, el fenotipo simplemente es la expresión física de toda la información genética que a nivel molecular está contenida en el ADN, ¿ya? Entonces, como a partir del ADN obtenemos el ARN y a partir del ARN se traducen las proteínas, la síntesis de proteínas viene a ser como el intermediario entre el genotipo y el fenotipo. Son las moléculas que se encargan de, como quien dice, mantener funcionando todo el metabolismo para que el fenotipo pueda llegar a expresarse. Y entonces esto constituye lo que nosotros conocemos en biología como el dogma central. El dogma central establecido por Francis Crick nos dice que a partir de un gen, ¿no es cierto?, nosotros obtenemos ARN y a partir del ARN, ¿no es cierto?, nosotros obtenemos o podemos decodificar la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, con ustedes vamos a ver en detalle el proceso de copia del ADN y solamente vamos a topar de manera súper rápida, súper breve, el tema de la traducción o síntesis de proteínas, ¿ya? No vamos a ver el tema de transcripción porque eso ven ustedes más en detalle en biología molecular, ¿ya? Entonces, en el caso del ADN, su copia, su proceso de replicación es un proceso que se conoce como replicación semiconservativa, ¿ya? Este proceso es un proceso que en la célula tiene que arrancar cuando la célula esté lista y preparada con todo lo que necesita para que el proceso se lleve a cabo de manera continua, sin interrupciones, para justamente garantizar la integridad del material genético y que no hayan errores, ¿ya? Entonces, dentro de lo que vamos a ver en la siguiente unidad, que es el ciclo celular, en el ciclo celular existen algunos puntos de control que justamente sirven para como quien dice, verificar que cada vez que la célula pasa de un estadio o de una fase a la siguiente, cuente con los insumos suficientes y esa no es la excepción para la replicación. Cuando una célula inicia el proceso de copia de su material genético, tiene que tener la suficiente energía por un lado, porque la copia de material genético necesita de una inversión de energía
Y por otro lado, la célula también necesita contar con la materia prima para poder copiar el ADN. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la materia prima más importante que se necesita para la copia del material genético, Lisette Sánchez? Estás muteada. ¿Se colgó o me colgué yo? Sí, ella se colgó. Britney, ¿cuál sería la materia prima para la copia del ADN? Profe, no te escuché muy bien, pero creo que mencionó algo sobre la energía. La energía sí, eso es, o sea, ese es un requisito indispensable, pero si tú vas a copiar el ADN, ¿cuál es tu materia prima? ¿Qué necesitas? ¿De qué está constituido el ADN? Ágata. Las bases nitrogenadas sería. Necesitas contar con los nucleótidos, ¿no es cierto? Y tienes que tener entonces grupos fosfato, necesitas las pentosas, necesitas las bases nitrogenadas para armar los nucleótidos y que entonces a partir de estos nucleótidos, ¿no es cierto? Las enzimas que también vienen a ser un elemento súper importante que tiene que estar presente en el momento de la replicación del ADN, puedan buscar las bases nitrogenadas en el medio e ir copiando, ¿no es cierto? Ir armando las cadenas que son copias de la doble hélice de ADN, ¿ya? Este proceso de replicación o de duplicación, como también se le conoce a veces, es un proceso que tiene varios pasos que están regulados de manera súper estricta por la célula, justamente para primero garantizar que la célula no empiece el proceso si es que no está lista, y segundo, que la célula realice la copia del ADN, ¿no es cierto?, en el momento exacto, ¿ya? Entonces, el ciclo celular que vamos a ver más adelante es el que va asegurándose de que estos pasos se den, ¿no es cierto?, de manera adecuada. Entonces, es como que la célula al final va haciendo un checklist de todo lo que ya tiene, ¿ya? Y cuando llega el momento, cuando se cumplen todos esos puntos, ¿no es cierto?, que son requerimientos para la duplicación, inicia la replicación semiconservativa, ¿ya? Se llama replicación semiconservativa porque como ustedes pueden ver en este esquemita o en esta microfotografía, ¿no es cierto?, a partir de una cadena original de ADN, ¿ya? Esta cadena original de ADN va a empezar como a desenrollarse y entonces cada una de las cadenas antiparalelas va a ser copiada, o sea, va a ser leída, se van a buscar las bases complementarias y entonces nosotros terminamos con dos cadenas hijas que tienen exactamente la misma composición, una cadena original más una copia. La otra también va a tener la otra cadena original y una copia. Y estas son complementarias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que más o menos también se ve en esta microfotografía. Entonces, las células hijas siempre van a heredar una de las cadenas originales y la otra siempre es una copia, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo sucede este proceso, ¿ya? En el caso de ustedes, nos vamos a enfocar estrictamente en el proceso de replicación en eucariotes, ¿ya? Porque es un proceso que es un poquito más complejo que lo que sucede en procariotes y mejor nos vamos a enfocar solamente en eucariotes, que en su caso, ¿no es cierto?, tienen un poco más de relevancia, ¿ya? En las células de eucariotes, cuando el material genético empieza a copiarse, va a empezar a duplicarse, el material genético empieza a desenrollarse en estos pequeños como ojales que se conocen como replicones. Cada uno de estos ojitos es un replicón, ¿ya? Y entonces cada uno de estos ojitos está marcado por un punto de origen que es, o sea, todos ellos tienen una secuencia en particular, ¿ya? Que determina dónde va a iniciar
este punto de, este replicón, este punto de replicación, ¿ya? Entonces, en el caso de los seres humanos, cuando nuestro material genético se va a duplicar, nosotros tenemos entre 10.000 a 100.000 replicones que se abren al mismo tiempo, ¿ya? Eso contando, ¿no es cierto?, entre todos los cromosomas que nosotros tenemos, ¿ya? Por eso este número es variable, ¿ya? Entonces, durante la fase S del ciclo celular, la fase S es una de las fases de la interfase, nosotros vamos a tener más o menos del 10 al 15% de los replicones que están presentes en nuestro material genético activos, ¿ya? Pero todos ellos se activan al mismo tiempo porque este es un proceso que es regulado, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Cada uno de estos replicones que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, tiene un punto de inicio que se conoce como ARS, ¿ya? Este punto ARS en inglés se conoce como Autonomous Replicating Sequences. Entonces son secuencias que tienen la capacidad de replicarse autónomamente, ¿ya? Estas son las secuencias que van a marcar los puntos de origen de la replicación. Son regiones que en el caso de levaduras, por ejemplo, están compuestas de 11 nucleótidos, de 11 pares de bases, y son regiones en donde hay una gran cantidad de adeninas y de timinas, ¿ya? Esta es la característica común que tienen todas ellas, ¿ya? Entonces, a cada una de estas secuencias ARS se va a unir un complejo multiproteico de reconocimiento que tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de ubicar estas secuencias y que por eso se llama ORC, ¿ya? El Origin Recognition Complex, algo así se llama en inglés, ¿ya? Entonces, esta proteína tiene la capacidad de identificar estas secuencias ARS y entonces se va a pegar a la cadena de ADN en esos puntos, en los replicones, ¿ya? Hay una cosa importante y es que de todas maneras, o sea, yo les dije que tenemos más o menos entre 100.000 a 10.000 puntos de origen, pero de estos solamente entre el 10 al 15% se activan, ¿no es cierto?, por procesos regulados. La selección de cuáles de estos puntos se van a activar es un proceso que está controlado ya no por el material genético, sino que está controlado por lo que se conoce como factores epigenéticos. Son factores que son ajenos o externos al material genético, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, algunos factores que pueden controlar qué sitios de replicación son los que se van a activar son, por ejemplo, la modificación de las histonas o eventos de metilación del ADN o justamente procesos de superenrollamiento del ADN en algunos puntos del material genético, ¿ya? Entonces, una vez que este complejo multiproteico ORC se ha asociado, ¿no es cierto?, a estas secuencias autónomas de replicación, ¿no es cierto? Es como que marca el lugar donde tiene que empezar a abrirse el ADN. Acuérdense ustedes que el ADN es justamente es una doble hélice que se mantiene unida por puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? No son enlaces covalentes ni enlaces iónicos, son solamente atracciones. Entonces, una vez que este complejo se forma, ¿no es cierto?, nosotros tenemos unas proteinquinasas que se van a unir a este punto y entonces estas proteinquinasas lo que hacen es justamente empezar como a abrir el ADN, abrir la doble hélice del ADN, ¿no es cierto?, y permitir que entonces en este agujero se fije la enzima que se va a encargar de leer y copiar, ¿ya? Entonces yo les he puesto aquí un videíto, espérenme un ratito, me quito los audífonos, ahí sí me escuchan. Sí, profe. Porque este videíto es un poco más didáctico de lo que yo puedo hacer ahorita.
a subir al volumen. Y les voy a poner los subtítulos en español porque si no se me van a marear. Yeah, you really can tell just by looking at it how sort of important and amazing it is. It's pretty much the most complicated molecule that exists and potentially the most important one. It's so complex that we didn't even know for sure what it looked like until about 60 years ago. And so multifariously awesome that if you took all of it from just one of our cells and untangled it, it would be taller than me. Now consider that there are probably 50 trillion cells in my body right now. Laid end to end, the DNA in those cells would stretch to the sun not once, but 600 times. Mind blown yet? Hey, you want to make one? Of course, you know, I'm talking about deoxyribonucleic acid, known to its friends as DNA. DNA is what stores our genetic instructions, the information that programs all of our cells' activities. It's a 6 billion letter code that provides the assembly instructions for everything that you are. And it does the same thing for pretty much every other living thing. I'm gonna go out on a limb here and assume that you are a human, in which case every body cell that you have, or somatic cell, in you has 46 chromosomes, each containing one big DNA molecule. These chromosomes are packed together tightly with proteins in the nucleus of the cell. DNA is nucleic acid, and so is its cousin, which we'll also be talking about, ribonucleic acid, or RNA. Now, if you can make your mind do this, remember all the way back to episode 3, where we talked about all the important biological molecules, carbohydrates, lipids, and proteins. That ring a bell? Well, nucleic acids are the fourth major group of biological molecules, and for my money, they have the most complicated job of all. Structurally, they're polymers, which means that each one is made up of many small repeating molecular units. In DNA, these small units are called nucleotides. Link them together and you have yourself a polynucleotide. Now, before we actually put these tiny parts together to build a DNA molecule like some microscopic piece of IKEA furniture, let's first take a look at what makes up each nucleotide. We're gonna need 3 things. 1, a 5-carbon sugar molecule, 2, a phosphate group, and 3, one of 4 nitrogen bases. DNA gets the first part of its name from our first ingredient, the sugar molecule, which is called deoxyribose. But all the really significant stuff, the genetic coding that makes you you, is found among the 4 nitrogenous bases: adenine, thymine, cytosine, and guanine. It's important to note that in living organisms, DNA doesn't exist as a single polynucleotide molecule, but rather a pair of molecules that are held tightly together. They're like an intertwined microscopic double spiral staircase, basically just a ladder, but twisted, the famous double helix. And like any good structure, we have to have a main support. In DNA, the sugars and phosphates bond together to form twin backbones. These sugar-phosphate bonds run down each side of the helix, but chemically in opposite directions. In other words, if you look at each of the sugar-phosphate backbones, you'll see that one appears to be upside down in relation to the other. One strand begins at the top of the first phosphate connected to the sugar molecule's 5th carbon, and then ending where the next phosphate would go with a free end at the sugar's 3rd carbon. This creates a pattern called 5' and 3'. I've always thought deoxyribose with an arrow, with the oxygen as a point. It always points from 3' to 5'. Now on the other strand, it's exactly the opposite. It begins up top with a free end at the sugar's 3rd carbon, and the phosphates connect to the sugar's 5th carbons all the way down. And it ends at the bottom with a phosphate, and you probably figured this out already, but this is called the 3' to 5' direction. Now it is time to make ourselves one of these famous double helices. These 2 long chains are linked together by the nitrogenous bases via relatively weak hydrogen bonds. But they can't be just any pair of nitrogenous bases. Thankfully, when it comes to figuring out what part goes where, all you have to do is remember that if one nucleotide has an adenine base, only thymine can be its counterpart. Likewise, guanine can only bond with cytosine. These bonded nitrogenous bases are called base pairs. The GC pairing has 3 hydrogen bonds, making it slightly stronger than the AT base pair, which only has 2. It's the order of these 4 nucleobases, or the base sequence, that allows your DNA to create you. So AGGTCCATG means something completely different as a base sequence than, say, TTCAGTCG. Human chromosome 1, the largest of all of our chromosomes, contains a single molecule of DNA with 247 million base pairs. If you printed all of the letters of chromosome 1 into a book, it would be about 200,000 pages long. And
Each of your somatic cells has 46 DNA molecules tightly packed into its nucleus. That's one for each of your chromosomes. Put all 46 molecules together, and we're talking about roughly 6 billion base pairs in every cell. This is the longest book that I've ever read. It's about 1,000 pages long. If we were to fill it with our DNA sequence, we'd need about 10,000 of them to fit our entire genome. Pop quiz. Let's test your skills using a very short strand of DNA. I'll give you one base sequence. You give me the base sequence that appears on the other strand. Okay, here goes. So we got a 5' AGGT-CCG to 3', and time's up. The answer is 3' TCC-AGGC 5'. See how that works? It's not super complicated. Since each nitrogenous base only has one counterpart, you can use one base sequence to predict what its matching sequence is going to look like. So, could I make the same base sequence as a strand of that other nucleic acid, RNA? No, you could not. RNA is certainly similar to its cousin DNA. It has a sugar phosphate backbone with nucleotide bases attached to it, but there are 3 major differences. 1, RNA is a single-stranded molecule, no double helix here. 2, the sugar in RNA is ribose, which has 1 more oxygen atom than deoxyribose, hence the whole starting with an R instead of a D thing. And finally, RNA does not contain thymine. Its 4th nucleotide is the base uracil, so it bonds with adenine instead. RNA is super important to the production of our proteins, and you'll see later that it has a crucial role in the replication of DNA. But first, biographies. Yes, plural this week, because when you start talking about something as multitudinously awesome and elegant as DNA, you have to wonder just who figured all this stuff out and how big was their brain? Well, unsurprisingly, it actually took a lot of different brains in a lot of different countries and nearly 100 years of thinking to do it. The names you usually hear when someone asks who discovered DNA are James Watson and Francis Crick, but that's bunk. They did not discover DNA, nor did they discover that DNA contained genetic information. DNA itself was discovered in 1869 by a Swiss biologist named Friedrich Miescher. His deal was studying white blood cells, and he got those white blood cells in the most horrible way you could possibly imagine, from collecting used bandages from a nearby hospital. God. For science, he did it. He bathed the cells in warm alcohol to remove the lipids, then he set enzymes loose on them to digest the proteins. And what was left after all of that was this snotty gray stuff that he knew must be some new kind of biological substance. He called it nuclein, what was later to become known as nucleic acid. But Miescher didn't know what its role was or what it looked like. One of the scientists who helped figure that out was Rosalind Franklin, a young biophysicist in London nearly 100 years later. Using a technique called X-ray diffraction, Franklin may have been the first to confirm the helical structure of DNA. She also figured out that the sugar phosphate backbone existed on the outside of the structure. So why is Rosalind Franklin not exactly a household name? Well, 2 reasons. 1, unlike Watson and Crick, Franklin was happy to share data with her rivals. It was Franklin who informed Watson and Crick that an earlier theory of a triple helix structure was not possible. And in doing so, she indicated that DNA may indeed be a double helix. Later, her images confirming the helical structure of DNA were shown to Watson without her knowledge. Her work was eventually published in Nature, but not until after 2 papers by Watson and Crick had already appeared, in which the duo only hinted at her contribution. Even worse than that, the Nobel Prize Committee couldn't even consider her for the prize that they awarded in 1962 because of how dead she was. The really tragic thing is that it's totally possible that her scientific work may have led to her early death of ovarian cancer at the age of 37. At the time, the X-ray diffraction technology that she was using to photograph DNA required dangerous amounts of radiation exposure, and Franklin rarely took precautions to protect herself. Nobel Prizes cannot be awarded posthumously. Many believe that she would have shared Watson and Crick's medal if she'd been alive to receive it. Not only know the basics of DNA structure, we need to understand how it copies itself, because cells are constantly dividing, and that requires a complete copy of all that DNA information. It turns out that our cells are extremely good at this. Our cells can create the equivalent of 10,000 copies of this book in just a few hours. That, my friends, is called replication. Every cell in your body has a copy of the same DNA. It started from an original copy and will copy itself trillions of times over the course of a lifetime, each time using half of the original DNA strand as a template to build a new molecule. So, how is a teenage boy like the enzyme helicase?
they both want to unzip your genes. Helicase is marvelous, unwinding the double helix at breakneck speed, slicing open those loose hydrogen bonds between the base pairs. The point where the splitting starts is known as the replication fork. It has a top strand called the leading strand, or the good guy strand as I call it, another bottom strand called the lagging strand, which I like to call the scumbag strand, because it is pain in the butt to deal with. These unwound sections can now be used as templates to create two complementary DNA strands, but remember, the two strands go in opposite directions in terms of their chemical structure, which means that making a new DNA strand for the leading strand is going to be much, much easier than for the lagging strand. For the leading good guy strand, an enzyme called DNA polymerase just adds matching nucleotides onto the main stem all the way down the molecule. But before it could do that, it needs a selection of nucleotides that fill in the section that's just been unzipped. To get started at the very beginning of the DNA molecule, DNA polymerase needs a bit of a primer, just a little thing for it to hook onto so that it can start building the new DNA chain. And for that little primer, you can thank the enzyme RNA primase. The leading strand only needs this RNA primer once at the very beginning, then DNA polymerase is all, I got this, and it just follows the unzipping, adding new nucleotides to the chain continuously all the way down the molecule. Copying the lagging or scumbag strand is, well, it's a freaking scumbag. This is because DNA polymerase can only copy strands in the 5', 3' direction, and the lagging strand is 3', 5'. So DNA polymerase can only add new nucleotides to the 3' end of a primer. So maybe the real scumbag here is the DNA polymerase. Since the lagging strand runs in the opposite direction, it has to be copied in a series of segments. And here, that awesome little enzyme, RNA primase, does its thing again, laying down an occasional short little RNA primer that gives the DNA polymerase a starting point to then work backwards along the strand. This is done in a ton of individual segments, each 1,000 to 2,000 base pairs long, each starting with an RNA primer. These are called Okazaki fragments, after the couple of married scientists who discovered this step in the process in the 1960s. And thank goodness they were married so that we could just call them Okazaki fragments instead of Okazaki-someone's someone fragments. These allow the strands to be synthesized in short bursts. And then another kind of DNA polymerase has to go back over and replace all of those RNA primers. And then the little fragments gets joined up by a final enzyme called DNA ligase. And that is why I say that the lagging strand is such a scumbag. DNA replication gets wrong about 1 in every 10 billion nucleotides. Don't think your body doesn't have an app for that. It turns out that DNA polymerases can also proofread, in a sense, removing nucleotides from the end of a strand whenever they discover a mismatched base. Because the last thing we want is an A when it would have been a G. Considering how tightly packed DNA is into each one of our cells, it's honestly amazing that more mistakes don't happen. Remember, we're talking about millions of miles worth of this stuff inside us. And this, my friends, is why scientists are not exaggerating when they call DNA the most celebrated molecule of all time. So you might as well look this episode over a couple of times and appreciate it for yourself. And in the meantime, Entonces, este es más o menos un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle todos estos pasos que nos describieron en el video, ¿ya? Entonces, una vez que ha pasado, ¿no es cierto?, lo que yo les acabo de explicar aquí, que tenemos esta secuencia ARS que es reconocida por las proteínas ORC, ¿no es cierto? Y que luego entonces tenemos estas dos proteinquinasas que abren, ¿no es cierto?, inician los ojos de replicación. En los ojos de replicación se van a fijar estas enzimas particulares que son las ADN helicasas, ¿no es cierto? Y las ADN helicasas tienen como rol justamente el ir separando, el ir desenrollando la doble hélice de ADN, ¿ya? Entonces van rompiendo los puentes de hidrógeno y entonces esos pequeños ojos de replicación ya se convierten en lo que conocemos como burbujas u horquillas de replicación, ¿ya? Y esto en realidad es súper fácil de ver a nivel microscópico porque se ve claramente cómo aquí la doble hélice está abierta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo que va a suceder es que entonces en cada uno de los extremos de estos ojos de replicación tenemos dos ADN helicasas actuando al mismo tiempo, pero cada una en sentido contrario, ¿ya? La cadena de ADN se va abriendo, ¿no es cierto?, en los dos sentidos.
para poder asegurar, ¿no es cierto?, una copia más rápida y más eficiente. Esperen, cierro el WhatsApp para que no me esté sonando. Ya, entonces aquí es lo que va a pasar, lo que nos estaba describiendo en el video, ¿no es cierto? Es que en un inicio, ¿no es cierto? La primera de las enzimas que se va a ligar es una ARN polimerasa, ¿ya? Esa ARN polimerasa lo que va a hacer es leer solamente un pedacito de ADN, ¿ya? Y sintetizar como un primer. El primer es algo que se necesita para dar inicio a la replicación, ¿ya? Entonces, ese primer es como que le da un boost, como que le da un empujoncito al proceso de replicación, y una vez que se ha sintetizado esta pequeña secuencia de ARN, ahí sí la ADN polimerasa, que es la que se encarga de copiar la cadena de ADN, se liga a la doble hélice, donde está abierta, ¿no es cierto? Y puede continuar la lectura, ¿ya? Y una vez que va leyendo, ¿no es cierto?, va buscando las bases complementarias en el medio para generar la copia, ¿no es cierto?, de cada una de las cadenas. Ahora, como ustedes vieron en el video, una de las cadenas es la cadena molde y la otra es la cadena complementaria. Como las dos son antiparalelas y la ADN polimerasa solamente puede avanzar en un sentido, la cadena molde, la cadena primaria, va a ser copiada de manera continua, mientras que la cadena secundaria, como la ADN polimerasa puede avanzar solamente en un sentido, va a ser copiada en fragmentos a medida que el ADN se va abriendo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en este grafiquito, ustedes pueden ver que la cantidad de proteínas que se requieren para la replicación del ADN es numerosa, ¿ya? Dime, Ágata. Profe, disculpe, por favor, podría repetir el proceso de cómo la ADN polimerasa lee a la cadena, por favor. Digo, abre la cadena. La que abre la cadena es la helicasa, ¿ya? ¿Y En un cómo primer funciona la ADN polimerasa? eso ya vamos a ver, verás, no te adelantes mucho. O sea, ahorita les estoy explicando pasito a pasito todo lo que vimos en el video. Entonces, cuando se reconoce el ojo de replicación, ahí la helicasa lo que hace es ir abriendo la cadena. Dime, Robert. Profe, ¿puede volver a repetir desde la parte en la que la polimerasa sintetiza el primer? Es que me perdí desde ahí. Ya, entonces verán, justamente después de que se identifican estas secuencias de inicio y se unen, ¿no es cierto?, el complejo proteico, el ORC, a la secuencia, luego, ¿no es cierto?, se va abriendo un poquito la cadena y ahí se forman los ojos de replicación. Estos ojos de replicación necesitan abrirse un poco más para que todas las enzimas que tienen que interactuar puedan encontrar su espacio, ¿no es cierto? Entonces ahí se fijan las helicasas al ADN, una en cada extremo del ojo de replicación, y empiezan a romper los enlaces, ya empiezan a romper los puentes de hidrógeno. Una vez que esto sucede, ahí la ARN polimerasa, ¿no es cierto?, se une a la cadena de ADN y sintetiza un fragmento pequeñito de ARN que se conoce como primer, ¿ya? Y en general estos primers son bastante conservados, son secuencias que uno puede encontrar de manera consistente en todos los organismos. Por eso es que son muy utilizados ya a nivel de biología molecular para justamente manipulaciones de experimentos con genes, ¿ya? Entonces, la ARN polimerasa se va a fijar al ADN, sintetiza esta primera secuencia, este primer, ¿no es cierto? Y eso es como que le da la pauta a la ADN polimerasa de que tiene que unirse ahí, ¿ya? Entonces, la ARN polimerasa lo que hace es leer la cadena de ADN y buscar los nucleótidos complementarios a la secuencia que va leyendo. Entonces, si tu primer es una secuencia que dice TAATCC, tú vas a necesitar, no sé, se va a formar un primer que sería ATAGGG.
o sea, es complementario, pero como estamos ya hablando de ARN, no estaríamos insertando timinas, sino uracilos, ¿ya? Entonces, la secuencia complementaria sería A, U, A, GGG, creo que te dije, no me acuerdo, ya, me estoy inventando, pero este puede ser el primer, ¿ya? Entonces, una vez que se ha sintetizado el primer, ahí se le da la pauta a la ADN polimerasa para que se pegue a la cadena de ADN, ¿ya? Entonces, como tenemos dos cadenas de ADN, necesitamos dos ADN polimerasas. La una se va a fijar a la cadena principal y la otra se va a fijar a la cadena secundaria, ¿ya? Entonces, en el caso de la cadena principal, esta va a ser leída de manera continua porque la ADN polimerasa funciona solamente en un sentido. Pero la cadena complementaria, como tiene la dirección opuesta, acuérdense que las cadenas son antiparalelas, la ADN polimerasa va a ir sintetizando en fragmentos el ADN, ¿ya? Entonces, la cantidad de enzimas que nosotros vamos a encontrar funcionando en una horquilla de replicación es súper grande, ¿ya? Y en realidad no existe solamente un tipo de ADN polimerasas, ¿ya? Hay el primer tipo de ADN polimerasa, que es la ADN polimerasa alfa. Esa, por ejemplo, Robert, es la que tiene la capacidad de identificar los primers de ARN y pegarse ahí, ¿ya? Entonces, les reconoce y da inicio al proceso ya de replicación. Después tenemos una ADN polimerasa que se conoce como beta. Esta es, en cambio, la que va a llevar a cabo el proceso de edición de las copias, porque como les mencionó en el video, a veces el proceso de copia puede tener errores que eventualmente, si es que no se corrigen, dan origen a mutaciones. Entonces, para garantizar que este sea un proceso de copia preciso y exacto, hay una de las polimerasas que se encarga de ir leyendo las cadenas que se han formado a partir de la copia y ver dónde hay errores y corregir esos errores, ¿ya? De ahí tenemos una ADN polimerasa que se conoce como gamma. Esta es la que se encarga de replicar el material genético que está incluido dentro de las mitocondrias. Si ustedes se acuerdan, tanto mitocondrias como cloroplastos tienen, ¿no es cierto?, unos pequeños fragmentos de ADN que en el momento de la división celular, si nosotros queremos dividir una mitocondria, ese material genético también tiene que copiarse, ¿no es cierto? Entonces, la ADN polimerasa gamma se encarga de la copia del material genético que está presente dentro de las mitocondrias, ¿ya? La ADN polimerasa delta es la que va a leer la cadena secundaria o la que le llamaban la lagging strand en inglés en el video. Y la ADN polimerasa epsilon es la que se encarga de leer la cadena primaria, la principal, ¿ya? Entonces, todas estas son variaciones de la ADN polimerasa y cumplen funciones específicas en el proceso, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que va a ir ocurriendo esta síntesis, ya?Nosotros tenemos la cadena principal, que en este caso, ¿no es cierto?, va a ser leída en sentido 3', 5'. En ese, las helicasas que van abriendo el ADN, las que van desarrollando el ADN, van abriéndole en este sentido, para acá. Entonces, aquí está el extremo 3' y acá está el extremo 5' de la cadena primaria. Eso quiere decir que la cadena complementaria tiene acá el extremo 3' y en este extremo, hacia el ojo de replicación, el sentido 5'. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O están así confundidazos que les veo que se cogen la cabeza? Profe, ¿podría repetir, por favor? Ya, Sí, el ADN para tiene entender. dos cadenas, ¿no es cierto? Las dos cadenas son antiparalelas, ¿ya? Para la replicación, tu cadena primaria es la cadena que está en sentido 3', 5', ¿ya? Y entonces la ADN licasa le va a ir abriendo en este sentido. Para poder sintetizar esta otra cadena, ¿no es cierto? Esta otra cadena tiene que ser leída también en sentido 3', 5'. La ADN polimerasa solo funciona en ese sentido. O
sea, va avanzando así, para acá. Por eso es que la cadena primaria le puede leer de corrido a medida que va siendo abierta por la helicasa, ¿ya? Entonces le va leyendo de corrido y solo sigue uniendo bases complementarias a medida que le va leyendo, ¿ya? Entonces, si aquí se encuentra una adenina, va a poner una timina. Si aquí hay una citosina, pone una guanina. Si aquí hay una adenina, pone una timina y así. Le va leyendo de corrido, como una máquina de coser, ¿ya? Pero en el caso de la cadena complementaria, como la ADN polimerasa solo puede avanzar en este sentido y la helicasa va abriendo el ADN en este sentido, cuando recién se inicia se fija una primera ADN polimerasa y solamente va a poder leer un pedacito, justo que corresponde al largo del ojo de replicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Mientras en la cadena primaria la síntesis sigue de manera continua, así como en la máquina de coser, en la cadena secundaria, ¿no es cierto?, donde se inició la síntesis, sigue leyendo hasta que se topa con el final del ojo de replicación. Pero la helicasa sigue abriendo el ADN en este sentido. Entonces queda aquí una porción que todavía no ha sido leída, no ha sido copiada. Entonces en esta porción vuelve a pasar el mismo proceso. Se identifica esta secuencia que corresponde al primer, se liga la ARN polimerasa, sintetiza el primer, la ADN polimerasa reconoce esa secuencia y se fija y sintetiza este fragmento, ¿ya? Y a medida que esto sigue avanzando, a medida que la helicasa sigue avanzando, va a volver a pasar, vas a tener fragmentos que siguen sin copiarse y entonces todo este proceso se repite. La ARN polimerasa sintetiza el primer, la ADN polimerasa reconoce el primer, sintetiza el fragmento. Y entonces la cadena secundaria se va sintetizando en pequeños pedazos y esos pequeños pedazos son los que se conocen como fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, estos fragmentos van quedando como libres en el medio, ¿ya? Porque hay una cosa que me olvidé de decirles. Cuando la ADN polimerasa se liga al ADN, el ADN permanece unido a la cadena complementaria más o menos hasta cuando alcanza unos 10 pares de bases. Una vez que ya han sido leídos 10 nucleótidos, la cadena se libera. Entonces, más o menos aquí siempre hay 10 nucleótidos que permanecen unidos y luego ya las cadenas, o sea, quedan así como libres, ¿ya? Entonces, estos fragmentitos también se van a ir liberando, Entonces, ahí es donde interviene esta siguiente enzima que es una ADN ligasa y la función de la ligasa es ir pegando, ¿no es cierto?, los fragmentos de Okazaki, irles uniendo para reconstruir la cadena que se tenía que haber copiado, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? O sea, profe, Uy, te cortaste. me corté, sí, perdón. Al final en la cadena complementaria, la ADN ligasa va a unir y va a formarse igual que la primera cadena. Exactamente, O sea, se va uniendo los fragmentos en orden los fragmentos para que correspondan exactamente a la cadena que está siendo leída, pero de manera discontinua, ¿ya? Ah, ya. Ok. Dime, Gracias, Agatha. Profe, una pregunta. O sea, a ver, la ADN polimerasa ya solo lee en un sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, en la cadena complementaria, o sea, iría como que de izquierda a derecha. Exactamente, o sea, en el caso de la cadena principal, como la helicasa le va abriendo en sentido 3', 5', y ese es el sentido en el que avanza la ADN polimerasa, se lee de corrido, sin parar, como una máquina de coser o un tren, así, ¿ya? Pero la cadena complementaria tendría que leerse en este sentido, pero el ADN se está abriendo para acá, la helicasa le abre para acá, ¿no es cierto? Entonces, digamos que iniciamos aquí y primero se leyó este fragmento.
Se siguió abriendo el ADN, quedaba este fragmento sin leer, se une una segunda ADN polimerasa y sintetiza este fragmento. Si la helicasa sigue abriendo, ¿no es cierto? Se siguen quedando fragmentos sin leer, entonces cada vez tiene que unirse una nueva ADN polimerasa para ir leyendo los fragmentos que van quedando sin leer, se sintetizan y después la ligasa les va uniendo, les va cosiendo, ¿ya? Entonces, por eso les decía que al final la replicación es semiconservativa, porque si ustedes se dan cuenta, en el momento en que el ADN se copia, las dos moléculas resultantes de ADN que se forman, ¿no es cierto?, están formadas cada una de ellas por una de las hebras de la doble hélice original, más una copia de esa doble hélice, ¿ya? Entonces, eso es lo que le vuelve a la copia semiconservativa, ¿ya? Entonces, con ustedes vamos a llegar hasta ahí con el proceso de replicación del ADN y entonces la prueba de la próxima semana que abarca, ¿no es cierto?, lo que no hemos visto va hasta aquí, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, nos vemos con todos ustedes, con la mitad de ustedes el lunes y con otra mitad el miércoles para el laboratorio y el martes sí nos vemos todos para la prueba. ¿Ya? Y quedamos que la prueba daban a las... Creo que no debíamos A las ir el 11. miércoles. ¿Cómo? No era miércoles y viernes. ¿El laboratorio? Ajá. Sí, perdón, sí. Ya, no se estresen, a veces yo solo me confundo, ¿no? Listo. Ya pues chicos, entonces nos vemos el día martes directo para la prueba. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Ya nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Dime, Caro. En las clases grabadas.